Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar nuevamente, amigos, hermanos, familia, con ustedes compartiendo la preciosa y poderosa palabra del Señor. Estamos aquí una vez más dándole la gloria y la honra al que se lo merece. Antes de iniciar nuestro tema, yo quisiese que me acompañasen a orar. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos auxilie, que nos dé de su santa palabra, de su bendita palabra en este momento. Por favor, oremos. Padre, gracias te damos porque eres bueno, maravilloso. Gracias por esta ocasión preciosa que nos das para predicar, para compartir tu palabra de poder, de salvación, de restauración. Muchas gracias, Señor. Te suplicamos que en este momento nos envíes la revelación de tu palabra poderosa, que traiga a nosotros esa unción, esa regeneración a nuestras vidas y a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué bendición, familia, amigos, poder compartir, seguir compartiendo estos temas tan interesantes de la Biblia, palabra poderosa de parte del Señor. Tenemos un tema bastante aplicado a la época que se está viviendo socialmente. Se vive un tiempo como de fiesta, como de convivencia entre familia, entre amigos. Y yo quisiera que a la luz de la palabra bendita del Señor pudiésemos nosotros ver, aprender, discernir lo referente a la verdadera Navidad. Muchas veces se nos ha enseñado y por costumbre nosotros tenemos a hacer diferentes tipos de celebraciones a través de todo el año, pero una de las celebraciones más esperadas por algunas familias es la Navidad. Y luego se dan tremendos fiascos cuando, lejos de ser un momento de coinonía, de alegría, suceden muchas cosas. Hoy quisiese que viésemos a la luz de la palabra lo que es la verdadera Navidad. Yo pienso, yo creo por la palabra que cuando se quiere agradar a alguien que se le ama y se le celebra su cumpleaños, queremos agradar a esa persona, queremos bendecir a esa persona, queremos que esa persona esté con nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? Porque la Navidad, la palabra Navidad viene de su palabra primitiva, que es natividad o nacimiento. Miremos estas palabras primigenias de lo que es la Navidad. Estamos hablando de un natalicio, estamos hablando de un cumpleaños, así es. Entonces, cuando se celebra un cumpleaños y se hace una fiesta de cumpleaños, lo que nosotros anhelamos es que el cumpleañero llegue. Qué triste es celebrar un cumpleaños y que el cumpleañero no haya sido invitado. ¿Cómo la ve usted? ¿Será que tiene objetos? ¿Será que tiene, será ese el fin? Entonces tenemos nosotros aquí que muchas veces se da la confusión en la celebración. Yo quiero decirle algo, en la celebración, puesto que muchas veces se está haciendo únicamente por una tradición, por una costumbre o por una fiesta. Simplemente la alegría de una fiesta, el convivir como familia. Entonces tenemos nosotros que muchas veces cae esa celebración en confusión. Se ha hablado muchas veces de que es de los niños. Yo quisiera que a la luz de la palabra nosotros viésemos entonces qué es lo que realmente estamos nosotros celebrando. Y la pregunta es, ¿estaremos agradando al Señor en esa celebración? ¿Estaremos nosotros realmente cumpliendo con el cometido? Aleluya. En cuanto a la administración, ¿qué es lo que nos ministra? ¿Qué es lo que nos trae?
ese ambiente que se mueve muchas veces lejos de ser de alegría, muchas veces nos está ministrando nostalgia, tristeza. Ay, que hace años tenía tal cosa, hoy ya no la tengo. Que el año pasado estaba fulanito con nosotros, hoy no está. O que me hace falta esto. Muchas veces esas celebraciones confrontan a la familia con aquello que se tiene, con lo que no se tiene, por lo que hace falta o por quién hace falta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que nos está ministrando y qué es lo que nosotros estamos ministrándole o dándole a nuestra familia. Quiero decirle, el Señor Jesús, por medio de su palabra, Él dejó inscritas, dejó establecidas 2 instituciones. De alguna manera, si Él hubiese querido que se celebrase la Navidad, Él hubiese dicho, bueno, celebren mi nacimiento. Pero quiero decirle que Él dejó 2 instituciones claras en los evangelios, en los 4 evangelios, como lo es el bautizo y la Santa Cena. Y a la luz de la palabra vamos nosotros a darnos cuenta cómo Él nos lo dijo claro, perfecto, y nos dijo, hagan esto en memoria de mí y háganlo siempre que se reúnan. En cuanto a la Santa Cena y la necesidad del bautismo, fueron 2 celebraciones en las cuales nosotros íbamos a participar. Fíjese que son 2 celebraciones muy personales, individuales, pero también en comunión con Él, de una manera preciosa, tal vez usando una mejor palabra, una intimidad preciosa entre Él y yo, entre Dios y tú, entre Cristo y la iglesia. Veámoslo, por favor, a la luz de la palabra. En esas 2 instituciones para celebrar, porque el Señor dejó celebraciones para su iglesia. Antes de entrar a esto, quiero decirle, el pueblo de Dios, Israel, para los cuales Él vino, pero como no le recibieron, para nosotros, a los que le recibimos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo de muchas celebraciones, tenían muchas fiestas instituidas. Pero ahora el Señor, para nosotros, la iglesia, nos deja instituciones a celebrar. Quiero puntualizar en el bautizo. En el bautizo tenemos ahí en Lucas 28:17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuándo pasó esto? Veamos el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta situación sucedió cuando Jesucristo había resucitado. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, luego su cuerpo fue llevado a un cementerio, a un sepulcro. Y 3 días después, tal como Él lo había declarado, hubo una resurrección gloriosa. Pero dice aquí que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Mire, yo veo aquí algo tremendo. Le estaban viendo a un Cristo resucitado y algunos adoraban y otros dudaban. Una situación tremenda. Sin embargo, Jesús se acercó diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Veamos la otra diapositiva, nos va a dar un más amplio sentido a lo que estamos hablando. En el capítulo 28, siempre de Lucas, versículo 19, dice, ahí nos da un mandato. Yo quisiera que le pusiésemos atención a este mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Un mandato de ir y evangelizar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos nosotros el primer mandato que el Señor dio, la primera ordenanza. Si había algo que el pueblo de Dios tenía que hacer, ahora era bautizarse. Eso es bien importante. Versículo 20, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Eso es algo bien precioso. La promesa del Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días del año. Entonces el Señor viene y haciendo una invitación a nuestras vidas, haciendo más que una invitación, es una ordenanza, es una institución para nosotros, el pueblo de Dios, lo que es el bautizo. Sigamos, por favor. Luego tenemos la otra ordenanza o la otra celebración, como tú quieras tomarlo, y es la Santa Cena. Esas ordenanzas que fueron instituidas por el Señor, preciosas, trayendo a nuestra vida un recordatorio precioso. En este entonces, el Señor siendo claro y diciendo, yo quiero que recuerden mi muerte. Él no estaba diciendo que recordaran su nacimiento, su natalicio, su cumpleaños, no. Él está haciendo un llamado por medio de la palabra en Lucas 22:19 a recordar su muerte y su resurrección. Que en última instancia eso es de lo que parte el Evangelio. Si Jesucristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. Cuando estaban en el conflicto, los líderes religiosos, políticos, en cuanto a juzgar a Jesucristo y que si lo dejaban libre o que si Barrabás, y que estaban en esa negociación político-religiosa, ellos decían, mire, es que se han levantado muchos predicadores diciendo yo soy el Cristo. Se han levantado en todas las épocas y han hecho revueltas y han levantado mucha gente, muchas personas. Había uno llamado Bar Jesús, había otro con muchos nombres. Sin embargo, a estas personas les habían dado muerte, los habían matado y la gente se había dispersado y se habían olvidado de ellos. Vemos nosotros cómo ellos analizaban y pensaron que lo mismo iba a pasar con Jesucristo. Pero gloria a Dios, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios Padre, haciendo un acto maravilloso en su muerte y su resurrección. Por lo tanto, si van a celebrar, dijo el Señor, cada vez que se reúnan, celebren mi muerte y mi resurrección. Porque eso es el sentir y el porqué del Evangelio. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra prédica, decía el apóstol Pablo. Seríamos los más merecedores de conmiseración, seríamos miserables realmente en nuestra prédica y nuestro seguir del Evangelio. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros tomar en cuenta esta ordenanza preciosa. Yo veo una ordenanza maravillosa que impacta nuestra vida. Por eso la necesidad de la Santa Cena. Y el Señor dijo, háganla siempre. No la dejen de hacer, porque este es un recordatorio. Que así como tuve que dar mi vida y la tuve que volver a tomar y fui al Padre, pronto regreso por ustedes. Es que mire, es un recordatorio glorioso de muerte, de resurrección y de una pronta venida por su iglesia. Es algo glorioso, es algo trascendental. Y el Señor dijo, celébrenlo siempre. Cuando ustedes estén juntos, celébrenlo. Y es un acto de tipo solemne. Quiero decirle, es la Santa Cena, se celebra en un acto glorioso, un acto de reflexión, un acto de perdón de pecados, un acto de reconocimiento que somos pecadores, de reconocer nuestro estado pecaminoso, de ponernos a cuentas con el Señor. Mire qué tipo de celebración. Una celebración que te trae a una reflexión gloriosa. Por eso cada vez que se va a ministrar de la Santa Cena, yo les digo a los hermanos en la iglesia, este es un acto solemne, precioso,
en la cual recordamos la muerte de Cristo, pero también su resurrección, en la cual es un momento de comunión los unos con los otros. Es un momento precioso en la cual podemos nosotros recibir esa oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Como humanos continuamente estamos fallando, hay situaciones difíciles, pero gloria a Dios por ese acto precioso de Santa Cena. Y mira la palabra Santa Cena y cómo lo dejó el Señor instituido. Veamos Lucas 10, 22, 19 y lo vamos a ver. ¿Cómo fue esta institución? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lo dejó claro, te lo estoy leyendo textual, lo estamos viendo en Lucas y lo podemos también ver en Primera de Corintios capítulo 11. Ahí da los lineamientos de la Santa Cena. Puedes leer ahí una buena parte del capítulo 11 y puedes darte cuenta cómo el Señor dejó esa institución tan clara. Pero cuando dice en memoria de mí, quiere decir acuérdense. Cada vez que se reúnan, por favor, acuérdense de mí. Y se van a dar cuenta ustedes de la situación en la cual están. Vemos nosotros el Cordero de la Pascua. Vayamos, Lucas 22, 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Yo quiero, por favor, que nos ahondemos un poquito en lo que es la Santa Cena, esa institución preciosa que el Señor dejó para celebrar. Se celebró exactamente en el tiempo en que se celebraba para los judíos la Pascua. No era ninguna casualidad, porque en el Señor no hay casualidades, pero era necesario que Jesucristo padeciese en ese entonces. Recuerden que cuando el Señor instituyó la primera Santa Cena, fue en Pascua y fue una noche antes de ser entregado. A partir de ahí, o sea que la gente estaba familiarizada con la Pascua y con el Cordero de Dios, porque cuando celebraban la Pascua se comía también cordero, se sacrificaba un cordero para recordar cómo habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Por eso el Señor se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos saca de la prisión del pecado y nos lleva a libertad en Cristo Jesús. Entonces el Señor presentando esa institución maravillosa en el tiempo de Pascua. Versículo 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mire, algo bien lindo, el Señor envió a sus discípulos a que prepararan ese lugar, el cual Él ya tenía con antelación preparado. Él ya había hablado al corazón de ese padre de familia. A Él ya no le pareció extraño cuando llegaron los discípulos y le dijeron, mira, el Señor dice que dónde está el lugar donde se va a celebrar la Pascua para Él y para sus discípulos. Él ya había preparado el lugar para esa celebración gloriosa, esa primera celebración. De ahí parte esta institución preciosa. Y vemos el versículo 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparadlo allí o preparad allí la Pascua. Mira, el Señor, a mí impacta mi corazón. Veo esto tan lindo, como el Señor preparando esa institución preciosa que iba a servirnos a nosotros para no quedarnos tirados en el camino.
Yo quiero decirte, cada vez que compartimos la cena del Señor, nos levanta, nos regenera, nos da la fuerza para seguir adelante. Veamos versículo 13. Fueron pues y hallaron como él había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Yo quiero decirle, el Señor expresando de su corazón el deseo de tener comunión, en este caso con la primera iglesia, que son los discípulos, que después fueron los apóstoles. Como el Señor deseando tener esa comunión con su pueblo, y le dijo: cuánto yo lo he deseado. O sea que el Señor se goza, se deleita en esas instituciones, en esas dos instituciones que dejó a su iglesia para celebrar. Sigamos por favor el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Qué más? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor haciendo una promesa preciosa. Él diciendo: yo me voy a abstener de vino. Yo no voy a tomar del fruto de la vid hasta que venga nuevamente por ustedes, los levante, y allá en las bodas del Cordero, ahí se va a servir una mesa gloriosa, una mesa preciosa. Dice la palabra que Él mismo se va a encargar de ministrarnos esa mesa. Esa es otra celebración. Pero sigamos por favor. Entonces tenemos nosotros aquí la verdadera celebración. Entonces, ¿cuál debería ser entonces la verdadera celebración para nosotros? Si queremos celebrar un natalicio, queremos celebrar nosotros un nacimiento, pues celebremos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nacimiento, parto. Yo busqué en el diccionario Villesquin y quiere decir nacimiento, parto, regeneración y conversión. Me impactaron esas palabras. Traté de buscarlas un poquito más porque me llenó bastante. Y miro yo cómo es tan amplio la acepción de esta palabra en cuanto al nacimiento. Parto. Necesitamos nacer de nuevo. Tanta era la importancia del nuevo nacimiento, pero tanta la importancia del nuevo nacimiento que era necesario indiscutiblemente que el Señor tomara tiempo para explicarnos a nosotros la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad que en ese momento precioso, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podríamos decir entonces que en ese momento es cuando Cristo nace en nuestros corazones. En lo cual no hay una fecha especial. En cualquier fecha del año, cuando tú decides reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y que tome el control de tu vida, entonces naces de nuevo. Por eso el Señor, explicándole a un hombre adulto, y le decía a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer yo de nuevo?, dijo este hombre. ¿Acaso siendo ya grande, viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y el Señor le dijo: este nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu. Al decir el agua, es el poder de la palabra del Señor. Por eso cuando tú escuchas la palabra del Señor, impacta tu corazón. Aquellos que pertenecen a Jesucristo necesitan esa agua preciosa que impacta su vida, que impacta su mente, su espíritu, que la transforma y que ocasiona un nuevo nacimiento. Y al haber un nuevo nacimiento, definitivamente que hay una conversión y una regeneración. Ese es el fruto del nuevo nacimiento.
Entonces yo te digo, a la luz de la palabra, si algo deberíamos de celebrar es cuando Cristo nace en nuestros corazones y ocasiona en nosotros esa regeneración y esa conversión. Veamos nosotros lo que es la conversión. La palabra conversión es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento. El que nace de nuevo viene concatenado con ello la conversión. La iglesia primitiva se convertía de sus prácticas paganas para adorar a un Dios vivo. Y hay una lista tremenda de aquellos que se convirtieron, cuando reconocieron a Jesucristo como su Señor. Ejemplos: Pablo, cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesucristo camino a Damasco, y aquella luz cual resplandor preciosa cegó sus ojos, y se oye una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Eso qué quiere decir? Que por el poder de la palabra del Señor le estaba cuestionando a Pablo su situación. Y cuando le empezó a cuestionar a Pablo su condición, y Pablo reconoce y le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a que tú persigues. Y cuando él lo reconoce, esa voz preciosa tocando su corazón, será el nuevo nacimiento de Pablo. ¿Y cómo podemos decir que fue el nuevo nacimiento de Pablo? ¿O en qué podemos ver nosotros ese nacimiento? ¿En qué podemos ver cómo Jesucristo nació en el corazón de Pablo, lo convirtió, lo regeneró? Porque aquel que perseguía a la iglesia, aquel que estaba lleno de odio, de amargura, aquel que estaba lleno de resentimiento, celoso por la ley, aquel que estaba en una situación terrible, aquel perseguidor de la misma iglesia, vemos nosotros esa conversión y esa regeneración, porque le dice: dime tú, Señor, qué hacer, y yo lo hago. En ese momento recibió el señorío de Dios en su vida. En ese momento se convirtió en siervo de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Un nuevo nacimiento, una regeneración, una conversión. Eso es muy importante en nuestra vida. No podemos decir que hemos nacido de nuevo si no hay conversión. No podemos decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Jesucristo ya nació en nuestro corazón si no hay regeneración. Es necesario que aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor, sea su Señor, y seamos nosotros obedientes a sus mandatos. Por eso la necesidad de que la palabra preciosa nos confronte en este momento y digamos: realmente estamos agradando al Señor. Realmente toda la situación que se da en esta época le agradará a nuestro Rey. Veamos lo que es la regeneración. Regeneración, del griego peleginesia. Esto quiere decir, es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo, el cual lo hace nacer de lo natural a lo moral, espiritual, y trasciende hasta lo celestial. No es un juego de palabras. Veamos, por favor, cada una de ellas. ¿Qué es, por favor, la regeneración? Según esta nota que encontramos nosotros en el griego. Y es un cambio de naturaleza. Quiero decirte, la naturaleza del hombre es continuamente al pecado. La naturaleza del hombre, desde su principio, desde su génesis, es hacia el pecado. Mire, algo que se le dice a alguien: mira, tú no puedes hacer esto porque te hace daño. Entonces ahora ya quiere tomar eso, ya quiere hacer tal cosa. Porque su naturaleza es de continuo al pecado. Pero dice aquí que la regeneración que trae el nuevo nacimiento es el que hace ese cambio de naturaleza. Es aquel deseo de ya no pecar. Es que el que ha nacido de nuevo, quiero decirte, ya ni siquiera disfruta el pecado. Yo te digo,
Como pastora, muchas veces se acerca X persona y me dice, fíjate hermana pastora, que me pasó esto y esto y esto, le fallé al Señor. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que ni disfruté el pecado. Porque estaba pecando y yo sabía que eso no era bueno, yo sabía que eso no era para mí. Por último, ni terminé de pecar bien, me puse a llorar, salí corriendo, me pasó esto y esto. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado. Que hay situaciones a veces adversas, situaciones difíciles en las que muchas veces nos encontramos o puede caer una persona. Pero como ya no es su naturaleza, no tiene otra cosa más que correr buscando el perdón. Veamos entonces, en cuanto a la regeneración, sigamos viendo. Dice que ese cambio de naturaleza es producida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene ese poder glorioso para cambiarnos de naturaleza por medio del perdón de pecados, el cual lo hace nacer de lo natural a lo moral, 1, a lo espiritual, 2, y trasciende hasta lo celestial. Veamos hasta dónde el Señor quiere llevar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a la familia. No dejarnos únicamente entretenidos acá. Muchas veces algún tipo de celebraciones nos están únicamente entreteniendo, nos están únicamente haciendo divagar en X cosas y nos estamos olvidando que nuestra naturaleza también tiene que ser espiritual, también tiene que ser celestial. Pero ese es el poder del Espíritu Santo que el Señor obra en aquellos que han nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Sigamos, por favor. Tenemos nosotros la condición de muerte. Capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso te digo, la necesidad urgente de nacer, la necesidad urgente de experimentar esa innovación de vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Yo quiero que nos detengamos un momentito acá. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo, número 1, pecado. Número 2, comercio. Número 3, 4, 5. Nos podríamos quedar aquí todo este espacio enumerando. Pero el pecado, dice la palabra, que es insaciable y mantiene a la persona en una condición de muerte. Y el consumismo o el comercio arrastra muchas veces a la sociedad, lo arrastra a un consumismo de tal manera que se aprovecha de alguna y de otra forma de acaparar las diferentes fiestas de tipo social o de tipo cultural para que haya consumismo. Tenemos que tener cuidado con esto, por favor, porque los tiempos son difíciles. Por eso dice aquí, vamos a ver, busquemos donde dice: en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabes tú cuántos suicidios se cometen en este tiempo? ¿Por qué? Porque muchas veces la corriente de este mundo dice: tiene que haber estreno, tiene que haber comida especial, tiene que haber esto, lo otro, regalos. Y los regalos de marca, caros, qué sé yo. O la nostalgia que puede ministrar, como hablamos cuando estábamos hablando de confusión. Entonces esas cosas muchas veces, esa corriente del mundo, lo cual agarra y aprovecha ese tipo de fiestas y celebraciones para traer confusión y para traer una necesidad que no sería necesidad a la luz de la palabra. Porque la palabra dijo: celebren, si van a celebrar, celebren la Santa Cena. Y también efectúen el bautismo.
Pero la corriente de este mundo te vende otras cosas, en las cuales, sumidos en satisfacer la necesidad que te vende este mundo, muchos pueden buscar un puente. Cuando se dan cuenta, ay, es que no puedo comprar tal cosa, no puedo hacer tal cosa, no puedo cumplir con lo que la sociedad exige para este tiempo. La corriente de este mundo. Amigo, familia, ¿qué tal si seguimos mejor la corriente de Cristo? De agua viva, de aguas preciosas, de manantiales. Dice la palabra que sale un río de la misma presencia del Señor. Que ese río precioso de esa presencia gloriosa llene nuestras vidas. Que vaya mucho más allá de una celebración X, cualquiera que fuese. Pero por este tiempo en el que estamos hablando de la Navidad, que nos lleva más allá de aquello a que nos empuja la sociedad, las tradiciones. El apóstol Pablo lo dejó claro y dijo también en una de las epístolas que las tradiciones nos alejan del evangelio de Jesucristo, de la doctrina. Porque muchas veces como que fuese más importante cumplir con las tradiciones que cumplir con las instituciones que el Señor dejó. Que el Señor nos ayude, que por medio de su Espíritu Santo podamos nosotros reflexionar y decir: Señor, quiero agradarte, quiero que tú nazcas en mi corazón, ya no quiero estar en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Mire la administración tremenda. La corriente de este mundo ministrado por el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas veces la sociedad entera, un pueblo entero puede caer en desobediencia por falta de conocimiento. Y la palabra del Señor nos lo deja claro y dice: este pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Por eso es necesario que la palabra del Señor sea compartida de una manera pura, eficaz, limpia, santa. Que la doctrina sea una doctrina sana, para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la voluntad agradable y santa del Señor. Podamos agradarle con nuestras actitudes, podamos agradarle como familia. Y salgamos nosotros de esa corriente del mundo y de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Examinemos nuestras actitudes, examinemos nuestras costumbres, nuestras fiestas a la luz de la palabra del Señor. Sigamos, por favor. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire la condición que dice aquí: éramos por naturaleza hijos de ira. Si usted se da cuenta, este tiempo es un tiempo en lo cual los ánimos como que se alteran, los ánimos como que se caldean en diferente situación, que tal cosa pasa y en esta fecha no puede pasar tal cosa. Y en esta fecha, ¿por qué? Porque hay un espíritu moviéndose en los hijos de desobediencia. Sigamos leyendo y dice lo mismo que los demás. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira, yo veo algo precioso acá. Pese a la condición en la cual nos encontrábamos, así el Señor nos amó. A pesar de que estábamos sumidos en la corriente de este mundo, el Señor nos rescató. Entonces vale la pena que podamos nosotros recibir esa salvación tan preciosa. Veamos Lucas capítulo 22 y versículo 15. Y dice: y les dijo:
Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esto lo habíamos leído un poquito antes, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Compartirlo. Compartirlo. Por eso la necesidad de compartir este mensaje. Por eso la necesidad de compartir la palabra. Recuerde que el pan tipifica la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo compartirlo. Si tú ya lo entendiste, compártelo, dalo. Versículo 18. Versículo 19, vayamos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor diciéndolo claro y exponiéndose Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Mire la situación que estaba pasando. Ahí ya se estaba refiriendo a Judas. Vemos nosotros en cuanto a la verdadera Navidad, es cuando Cristo nace en nuestros corazones. Entonces yo quisiera que viésemos un poquito más a la luz de la palabra. Cuando hablamos nosotros de nuestro corazón, cuando estamos nosotros hablando de nuestros sentimientos, muchas veces cuando hablamos de alguna situación que nos duele en el corazón. Dice la palabra que todos los deseos, buenos o malos del hombre, ¿de dónde salen? Del corazón. Por eso el Señor lo deja claro y decía aquel salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Eso qué quiere decir, amigo? ¿Qué quiere decir? Que en nuestro corazón es donde tenemos que guardar aquello que el Señor dejó para nosotros. Aquello que el Señor dejó para que nosotros no nos perdiésemos y no fuésemos llevados por aquella corriente que el enemigo nos iba a poner, que no fuésemos llevados por el pecado y la maldad que está siempre tocando la puerta de los corazones. Por eso el Señor siempre lo que pidió y le dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La necesidad que nosotros tengamos de buscar al Señor y rendir nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo delante del Señor. ¿Con motivo de qué? De una regeneración gloriosa, una regeneración preciosa que venga llenando nuestras vidas y haya un cambio trascendental. Yo quiero decirte, la palabra del Señor nos deja ver claramente cuando aquellas personas con las cuales el Señor se encontró, y en ese momento sus vidas fueron cambiadas. En ese momento sus vidas fueron transformadas. ¿Pese a qué? A la situación que estuviesen viviendo. Vemos nosotros cómo en el poder del Señor, aquel que se encontraba con Él, se operaba un cambio. Y yo quiero decirte, la palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que el Señor hizo ayer quiero decirte, hace 2000 años que Él estuvo acá. Lo que Él hizo ayer, Él lo puede hacer hoy también. Y lo está haciendo en el cambio de vida en aquel que le está dando su vida al Señor. Cada vez que el Señor se encontró con alguien, una transformación gloriosa. Una vez se encontró con aquellos leprosos, y eran 10 leprosos que se encontraron con el Señor y estaban trabajando de una manera terrible, pasando una situación de enfermedad. Y veamos, una situación de enfermedad. Otro que se encontró con el Señor pasando una situación de luto.
¿Por qué estaba pasando una situación de luto? Una familia, había muerto un integrante de la familia. Otra persona que se encontró en una situación terrible, había muerto su hija. Entonces vemos nosotros cómo el Señor, cuando interviene en la vida del ser humano, trae una transformación gloriosa, pero es necesario la rendición al Señor. Es necesario que en cada una de nuestras actitudes que nosotros tenemos, podamos rendirnos a Él en espíritu, alma y cuerpo, dar nuestro corazón a Él, pero que examinemos nuestras actitudes. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Estamos dejando que el Señor gobierne nuestras vidas? ¿Estamos nosotros agradando al Señor? Pero ¿cuántas veces estamos nosotros sumidos en este tiempo en el cual se nos está llamando tal vez a una celebración de una Navidad y nos estamos olvidando de aquel que está tocando nuestros corazones y nos dice que necesitamos nosotros un nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Concluimos entonces. Estamos nosotros hablando de la verdadera Navidad. Entonces tenemos que quedar claro en este tema, que lo que el Señor dijo que celebrásemos no es su nacimiento, sino que son esas dos instituciones gloriosas y poderosas como lo es el bautismo y la Santa Cena. Pero ¿cuándo lo vamos a celebrar? Vamos a poner una fecha específica. Quiero decirte, no, esa celebración tiene que ser todos los días en nuestra vida. Ese nacimiento todos los días en nuestro corazón, en nuestras actitudes, así como se levanta el alba, esa oportunidad que tenemos todos los días, que nos regala el Señor, que podamos ver la luz de un nuevo día, así también en nuestros corazones. Si queremos celebrarle al Señor, celebremos en nuestras vidas todos los días, porque Él lo dijo así. Entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero terminarte de leer aquí lo que es Primera de Corintios y capítulo 11 y versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anunciar nosotros? ¿Su nacimiento o su muerte? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De alguna manera nos está diciendo el Señor: tengan un recordatorio, estén ustedes conscientes de la necesidad que tenemos nosotros de vivir para Cristo y en Cristo Jesús. Este es un tiempo precioso para buscar del Señor, para acercarnos al Señor, para rendir nuestra vida por completa a Él. Pero quiero decirte, por favor, amigo, por favor, familia, conforme a la palabra del Señor, que podamos nosotros acercarnos a Él, que podamos nosotros rendir nuestra familia completa a Él, que salgamos ya de esas usanzas que muchas veces lo que nos trae es nostalgia, tristeza, amargura, soledad. Yo quiero decirte, el Evangelio de Jesucristo es alegría, es gozo, es pan, es paz, es felicidad, que nosotros podamos acercarnos al Señor todos los días de nuestra vida. Él siempre está haciéndonos un llamamiento. Él siempre nos está haciendo a nosotros, nos está llamando por nuestro nombre. Y en esta oportunidad el Señor te dice que nos rindamos a Él, que nos acerquemos a Él, que dejemos a un lado las costumbres que nos alejan de Él y que nos podamos acercar con un corazón sencillo, con un corazón agradable delante del Señor, que podamos decirle: Señor, heme aquí, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Yo quisiera que por favor oráramos delante del Señor. Si quieres rendir tu vida al Señor, si quieres disfrutar de ese nacimiento glorioso, es para hoy, no es para mañana. No es posible que tengamos nosotros una fecha específica y en esa fecha se nos va incluso en otras cosas.
sino que hoy y todos los días del año estemos nosotros gozando y disfrutando de esa salvación en Cristo Jesús. Si tú quieres hacer una oración de fe, este es el momento precioso para hacer esa oración gloriosa. Si tú quieres hacer una oración para que el Señor limpie tu vida, que te aparte del pecado, de la maldad, de las situaciones que te están rodeando, el Señor dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Muchas veces estas situaciones, incluso estas celebraciones, pueden tornarse en carga para un padre que tal vez no puede darle a su familia tantas cosas. Expliquémosle ahora a la luz de la palabra qué es ese nacimiento en nuestras vidas. Así es de que hagamos una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando delante de ti, suplicándote que por favor entres a nuestras vidas, que operes ese nacimiento en nuestros corazones, que todos los días del año estemos nosotros, Señor, conscientes que tu presencia es sobre nuestra vida. Padre, que podamos cumplir con esas instituciones que tú has dejado, Señor. Que podamos cumplir con lo que tú has dejado para nuestra vida, esas celebraciones, Señor, de lo que es el bautizo y la Santa Cena, que podamos tenerlas presentes todos los días, esperando tu venida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Señor, estoy orando en este momento por aquellas familias, Padre Santo, que están en situaciones difíciles, aquellos hogares que están en situaciones adversas, aquellos niños que están en situaciones, Señor, de abandono. Por favor, papaito lindo, envía de lo alto una bendición grande. Envía de lo alto tu salvación, Señor. Envía de lo alto, Padre, el perdón de pecados. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están necesitados de esa salvación preciosa. Señor, que podamos ministrar desde este canal, Padre Celestial, aquellas familias necesitadas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si has hecho la oración de fe, nos gustaría saber de ti. Puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, o bien puedes escribirnos a nuestro correo. Queremos saber más de ti, queremos bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién fue digno de entrar a